Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como siempre les afirmo, les aseguro que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo esta penúltima hora de la noche de hoy. En esta oportunidad les tengo un tema de mucho interés que ha estado ocupando la atención de los principales medios de comunicación del país e incluso en las redes sociales en la República Dominicana. Se trata del alza de los precios, el aumento del costo de la vida y por supuesto las primeras protestas sociales que esos aumentos han ocasionado en diferentes puntos de la República Dominicana. Y para ello cuento con la muy grata presencia a mi izquierda del señor Rafael Pepe Abreu, quien es dirigente del sindicato de la Confederación Nacional de Trabajadores Unidos, el señor Ricardo Rosario, quien es asesor del comercio organizado y presidente de una entidad de comerciantes con sede en San Pedro de Macorís, y el Licenciado Gabriel del Río, quien es presidente y secretario, presidente de la Confederación Sindical Cristiana Clasista, CLAS. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué dimensión tiene realmente el costo de la vida y cuál es su efecto en las protestas sociales que se han estado verificando en las últimas semanas en diferentes puntos del territorio nacional? Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco, ¿verdad?, la invitación y nos honra compartir este escenario con estos dos legendarios dirigentes del sector laboral, como es el caso de don Gabriel del Río de la Casa y el señor Pepe Abreu, nuestro amigos ambos, que muchas veces hemos estado quizá frente a frente tratando de buscar soluciones cada quien a sus sectores, nosotros por el lado de las MIPYMES y ellos por supuesto defendiendo al sector laboral. Pero lo cierto es, don Miguel, que el sector comercio, sobre todo el comercio detallista, que es un sector que también somos hombres de trabajo, somos tan obreros como los obreros que ustedes representan, también somos víctimas de esas alzas de precios, porque obviamente tenemos que buscar más recursos. Y lo cierto es que desde el último trimestre del año pasado, las alzas de precios no han parado. Por supuesto, las mediciones que hace el Banco Central, ni siquiera las mediciones que hace el Banco Central han podido soslayar esas alzas, a pesar de que cuando se mide todo, algunos productos han bajado y otros han subido. Pero esos aumentos de precios que usted menciona, ¿se han reflejado en las ventas de los comercios? Claro que se ha reflejado en las ventas de los comercios. Este año, en estos momentos, el comercio está pasando el momento más difícil de este siglo de 2021, con toda la problemática que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y el desabastecimiento y las alzas de precios ha sido de lo peor en el último año por la pandemia y posteriormente con las alzas que han habido de las materias primas internacionales, desabastecimiento y alzas de precios. Entonces, obviamente, el colmado es el que distribuye, es el que está más cercano a la gente y obviamente la gente entiende que es el culpable, que es el especulador. Entonces, urge que se aclare cuál es la situación que ha habido con las alzas de precios, sobre todo en la manufactura criolla y en la producción agroindustrial, el por qué un huevo debe estar costando 7 y 8 pesos, eso hay que explicárselo a la gente. Bien, ¿cuál es la opinión de los dirigentes sindicales esta noche? Bueno, Miguel, si nosotros tuvimos un tiempo de encierro, ¿verdad? La gente está encerrada, pero esa gente que está encerrada está comiendo, o sea, está consumiendo, ¿verdad?, en su encierro. Entonces uno se pregunta, esa gente que estaba abasteciéndose con los programas de subsidio y con los programas del gobierno, ese alimento salía de algún lugar, estaba almacenado en algún sitio, lo traían de algún lugar, traían del campo. ¿Dónde lo traían? Del exterior, estaba en almacenes. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando esa gente entonces termina ese encierro y sale a la calle de nuevo, te fijas que como ha salido esa gente, ha habido después de eso suficiente siembra, abastecimiento de los mercados, los fletes de los barcos, de la carga de los aviones y demás asuntos, ha retornado a los países de manera normal. Y una de las respuestas que tiene que darse
que eso no ha pasado, Ricardo. No ha pasado. Eso no ha pasado. Y al no pasar, necesariamente se produce... Bueno, ahora hay más, se supone que con la caída del turismo debe haber más bienes disponibles para los consumidores dominicanos, ¿no? Y por eso, como hay más bienes y la demanda es menor, porque los hoteles no están comprando todo lo que compraban antes cuando estaban llenos, se suponía que eso debería provocar, en vez de un alza, debería provocar una baja en los precios. Es que con los encierros que han habido, y don Gabriel nos va a decir también, ha habido una merma también en la producción y una sobredemanda de potencias que han salido a buscar todas las materias primas y commodities que hayan en el mercado con una producción más reducida, y eso ha disparado entonces la demanda de esos productos, la oferta ha bajado, y la historia es que cada vez que en la República Dominicana se va a buscar soya, se va a buscar granos, algún commodity, el caso del petróleo, ustedes ven cuáles han sido los resultados. ¿Quién controla el precio de los combustibles? Lo controla el Estado. ¿A cuánto estamos pagando la gasolina en estos momentos, don Gabriel? Bueno, sí, indudablemente que hay un problema internacional que nos está afectando. En los precios hay un problema internacional que tiene que ver, el pollo come maíz, soya, etcétera. Todo lo que produce, que viene de afuera fundamentalmente, como dice muy bien Ricardo, hay un problema de presión internacional con los precios que es muy grave para nosotros que no tenemos una producción de maíz, de soya suficiente, y tenemos que comprar los precios que lo vendan las multinacionales. Hay multinacionales que controlan todos esos precios y ponen sus condiciones. Sí, pero la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pronosticó o dijo y aseguró antes de la pandemia que este era un país que prácticamente autosuficiente en materia alimentaria. Sí, pero eso es teoría. Eso es teoría. Porque se está comprando de afuera ajo. Se está comprando unas cantidades de productos. Es más, hasta plátano se ha importado. Por las circunstancias que se han dado la producción nuestra. O sea que eso es una teoría. Muy bien. Ojalá que así sea y que podamos ser verdaderamente un país autosuficiente. Pero no lo somos todavía. Hay una cantidad de renglones que estamos importándolos, comprándolos a los precios que le dé la gana de afuera. Y eso es una realidad tremenda. Y eso nos está afectando también todo el problema de lo que tú hablas de los precios del petróleo. ¿Por qué sube todo la gasolina y sube todo? Bueno, primeramente el Estado necesita recursos. Y entonces, como está esa ley que se ha pedido muchas veces que se modifique, que se cambie, que sea una ley que realmente se ajuste, bueno, los precios se aumentan todo. Y cuando te aumentan los precios de la gasolina, del petróleo aquí en el país, y el país te aumenta todos los precios, todo aumenta automáticamente. Ahora, si se hiciera una evaluación, por ejemplo, de cuánto costaba la canasta familiar, la básica, la que consume el pueblo dominicano, la gran mayoría del pueblo dominicano, en febrero del año pasado, o en febrero del año pasado, antes de la pandemia, y los precios que están hoy reinando en el comercio nacional, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería realmente el aumento? ¿Un 10%, un 15%, un 5%? Hay productos que los aumentos sobrepasan hasta el 30%. Pero en sentido general. Pero en sentido general hay otros que por estrategias que se han utilizado han bajado. Gabriel hablaba, por ejemplo, del precio del ajo. El precio del ajo llegó a cotizarse aquí hasta 400 pesos una libra. Sí, pero el precio del ajo no creo que influya mucho. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Por ejemplo, las habichuelas. Si usted me dice las habichuelas, el arroz, los plátanos. Déjeme explicarle las habichuelas, por ejemplo. Las habichuelas, por ejemplo, que se producen en San Juan. Nosotros no somos autosuficientes en la producción de habichuelas, pero a través del DR Cata ingresa el resto de habichuelas que necesita el país, y entonces por primera vez tenemos que las habichuelas criollas en la República Dominicana están más caras que la extranjera. Son más caras que la extranjera y con una demanda apropiada que le ha permitido al sector productor de habichuelas ganar dinero. Desde ese punto de vista. Ahora, las habichuelas importadas ya entran libres de arancel, de acuerdo al DR Cata. Por eso tú te encuentras con habichuelas, la denominada habichuela pinta, a menos de 40 pesos la libra, que es un buen precio, dadas las circunstancias. Todavía nosotros podemos decir que en muchos renglones estamos mejor que otros países. El arroz, por ejemplo. El arroz, para tener un ejemplo, nosotros tenemos una producción de arroz que anualmente, se ha dicho que la cosecha de este año pudiera llegar hasta 13 millones de quintales, pero los insumos tienen un alto componente importado.
que era lo que decía don Gabriel y Pepe. O sea, el abono es importado. Todo lo que se utiliza, todos los fertilizantes, los agroquímicos que se utilizan, hay que traerlos. Y esos transportes que hablaba Pepe, de cuánto está costando los transportes en los barcos en estos momentos. Entonces, ¿qué efecto creen ustedes que puede tener ese fenómeno de precios en la tranquilidad social del país? Es una gran preocupación, Miguel. Es que uno no sabe qué puede suceder, cómo va la situación. Si esta situación sigue así, vamos a haber explosiones. Nosotros somos centrales que queremos dialogar y buscar soluciones, pero se nos escapan renglones de la economía que nosotros no manejamos y que va a traer problemas. Si los precios siguen, además, agrega los precios, los bajos salarios, ojo, porque es otro problema. Los salarios todavía están en condiciones que el poder adquisitivo del trabajador, de la trabajadora, no alcanza. Ahora estamos quitando lo que es el fase 1. Ya se venció fase 1. Ahí tenemos 38.000, 40.000 trabajadores que no están recibiendo nada. Los planes sociales están aminorando porque el Estado no tiene los recursos suficientes. Todo esto va creando una situación, una inquietud, una preocupación a nivel global que puede ser no buena para el país, porque vamos presionando y llega un momento que se rompe la soga y tenemos los problemas sociales que son promovidos muchas veces por razones de otra índole que afectan, quieren dañar, quieren crear problemas, partiendo de un hecho real. ¿Cuál es el hecho real? Ha aumentado los precios, el dinero no alcanza, la situación económica de los trabajadores y la mayoría de la población, inclusive la clase media, te suben los petróleos, te sube los petróleo. Entonces tú tienes una presión a nivel global que tú dices, ¿para dónde vamos? Estamos caminando una cuerda floja delicada, sumamente delicada. Entonces, la incertidumbre, hay incertidumbre en el país con relación al futuro inmediato. Yo recomiendo a alguna gente que se lea Crónica de una transición fallida, que escribió una persona por ahí. Creo que... Y la lea eso. ¿Por qué? Porque hay unos tiempos que narran, por ejemplo, momentos de escasez. O sea, de escasez en el país. Y lo que provoca la escasez. Porque la escasez es la más dura de la característica de una inflación. Sí, claro. Porque cuando un producto escasea, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Te crea un mercado especulador. Aumenta y se crea un mercado especulador que hace prácticamente imposible que ese producto se alcance. Entonces, mire, Miguel, en línea, sí, aquí subieron una serie de productos en línea. Y yo quiero decirle al gobierno, tengan cuidado, señores, porque la medicina, mire, el disparo increíble que los productos farmacéuticos han sufrido en este país, porque estamos hablando de grasa comestible, de horno, etcétera, etcétera, la carne diferente, pollo, res, cerdo, pero los precios, Miguel, de la medicina en este país han sufrido una alza abusiva, con un agravante, como en este tiempo usted no puede hablar de control de precios, usted no puede hablar de eso. Ahora bien, atraso. ante esa situación que el gobierno la ha percibido, ¿no? Porque son gente inteligente que conocen las consecuencias de dilatar soluciones a esos problemas. No hay negociaciones, no hay vías de solución de ese problema, no se están buscando salidas satisfactorias al aumento de los precios, a pesar de que evidentemente muchos de esos factores escapan a la voluntad y a la decisión del gobierno, ¿no? Mire, nosotros hemos recomendado, porque obviamente ya en el pasado, uno que tiene ya muchos años trabajando en la defensa del sector detallista, y cuando uno advertía situaciones como esta, uno se sentaba con las autoridades y allí se buscaban soluciones. Por ejemplo, aquí hay un elemento que se llama el gasto fiscal. ¿Por qué se produce un gasto fiscal en la República Dominicana? El gasto tributario. El gasto tributario. Ese gasto, ¿por qué se produce? Bueno, porque el gobierno en un momento tiene que condonar cosas, compensar cosas para evitar que le hagan cosas. Y por ejemplo, el caso mismo de generación de empleo, que no sé hasta qué punto verdaderamente eso se esté haciendo. Pero lo cierto es que eso está en más de 237.000 millones de pesos que el gobierno deja de percibir. Ahora mismo yo decía, bueno, pero de la única manera que el gobierno pudiera contrarrestar las alzas de precios de productos internacionales es haciendo un acuerdo arancelario con la Dirección General de Aduanas, sentarse con el sector industrial y decirle, bueno, de manera transitoria
vamos a buscarle una vuelta para que esos productos que pagan un 25%, un 20% de arancel, no me suban el precio. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno, cuando ha querido, ha dicho, por 4 semanas vamos a asumir el costo del combustible, y lo ha hecho. Entonces, va a haber que hacer lo mismo con las medicinas, va a haber que hacer lo mismo con los productos y las materias primas, para no seguir echándole más candela a esta bomba. Si Pepe Abreu ha planteado un tema muy importante en lo que tiene que ver con el costo de la vida, es decir, el costo o los precios de los medicamentos. Yo he dicho, por ejemplo, que una persona en el país, las 2 principales causas de muerte por enfermedad son las enfermedades cardiovasculares y la hepatitis, ¿no? La diabetes. La diabetes. Una persona que sufra de hipertensión y sea diabético puede gastar hasta 25,000 pesos mensuales en medicamentos. Así es. Por el aumento de los precios. Y ese es un tema al que no se le está prestando la debida atención, porque aparentemente todo el esfuerzo que se realiza aquí en el ámbito de la salud va dirigido a combatir el COVID-19. Pero la gente también se muere de otra cosa, ¿no? Claro, pero fíjate que una insistencia que las centrales sindicales, con también Ricardo y todo el mundo, la atención primaria, la primera atención. ¿Por qué no entra? Porque en un sistema de atención primaria, todos esos medicamentos básicos se les da a la gente, fundamentalmente. Pero ¿por qué no entra atención primaria? Y eso mantiene una situación agresiva en la gente, porque no tiene con qué. Además, la gente se está muriendo porque no tiene medicamentos muchas veces. Y sabemos la crisis en los hospitales, porque no podemos negar la situación que tenemos en los hospitales, que no tenemos los suficientes medicamentos. Yo conozco familias que le han recomendado hacerse estudios y cuando van a un hospital público no hay los estudios, no hay la paquete, y tienen que buscar dinero o dejarse morir para hacerse un estudio de la cabeza, un estudio general, porque no tienen los suficientes recursos para... Tenemos una situación difícil y los medicamentos son vital para que la gente se pueda mantener, sobre todo la gente mayor de edad. ¿Prevén ustedes que la situación actual, que evidentemente puede seguir creciendo, ¿no? Me refiero al aumento de los precios y a las protestas sociales, podría alterar la paz social que vive el país? Hay que entender esto, Miguel. Mire, este gobierno todavía está en una situación de expectación por parte de la gente. La gente está expectante con el gobierno porque en alguna forma hay una serie de juicios, de encauzamiento de personas, ¿verdad?, que se han tomado por actos que han cometido o no cometido. Eso lo determinará la justicia, ¿verdad?, al final. Pero eso es un distractivo que todavía mantiene a la gente, aunque en los sondeos que se hacen así, hay una actitud unánime de la gente en el sentido de que el costo de la vida se está haciendo inaguantable. Todavía, Miguel, la gente no ha comenzado a accionar. El peligro es que esa expectación que se ha creado con los juicios y con la espera a que el tema se va a resolver, resulte frustratorio y la gente entonces comience a lanzarse a la calle, a hacer protestas y que ahí entonces venga una actitud de rebelión, más con lo que se habla, reforma fiscal, Miguel. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresaremos después de ella. Por favor, amigos televidentes, continúen con nosotros porque Edición Nocturna estará de vuelta en pocos momentos. ¿Cuánto hicimos?